Vamos a orar en esta noche. Señor, muchas gracias, Señor. 3 veces santo. Santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque eres fiel y para siempre es tu misericordia. Espíritu Santo, prepara nuestros corazones, abre nuestros oídos, Señor, para escuchar el mensaje del día de hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches a los que están a través de YouTube. Buenas noches a los que están aquí en el Zoom. El tema del día de hoy le he puesto por título Domando la lengua salvaje. Y vamos a estar reflexionando en Santiago, capítulo 3, verso 1 y 2. Y dice de esta manera: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Vamos a entrar a la escritura. Santiago tiene una amonestación sobria para aquellos que se hagan maestros en la iglesia. Ellos deben de tomar en serio la responsabilidad, porque su responsabilidad era mayor, sabiendo ellos que recibiremos mayor condenación. Ahora, perdón, es fácil el tomar la posición de maestro a la ligera en la iglesia, sin considerar sus costos en términos de la responsabilidad. Jesús advirtió en Lucas 12:48, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El adjetivo comparativo mayor implica grados de trato en el tribunal, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Sabe que la mayor responsabilidad de los maestros está especialmente a la sobriedad de la luz de nuestras debilidades comunes? Después de todo, todos ofendemos muchas veces. La antigua palabra griega traducida ofendemos no implica una caída fatal, sino algo que nos hace que resbalemos y que dificulta nuestro progreso con el Señor. Santiago se incluyó a sí mismo entre aquellos que ofendemos, pero no excusa su o nuestra ofensa. Y sabemos que todos ofendemos, pero deberíamos de presionar hacia un mejor andar con el Señor, el cual esté marcado por menos ofensas.
Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Por esto Santiago provee una medida de madurez espiritual para los maestros y para todos los cristianos. El que no ofende en palabra muestra una verdadera madurez espiritual. Esto es verdaderamente relevante para los maestros, quienes tienen mayor oportunidad para pecar con su lengua. Santiago 3, del 3 al 6. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Un caballo fuerte puede ser controlado con un pequeño freno en su boca. Un gran barco puede girar debido a un pequeño timón. Aún así, si nosotros tenemos control sobre nuestra lengua, es un indicio de que tenemos control sobre nosotros mismos. Cualquiera que pueda controlar la lengua puede refrenar todo el cuerpo. El freno y el timón son pequeños, pero extremadamente importantes. ¿Sabes? Si estos no son controlados, entonces el caballo entero está fuera de control y todo el barco está fuera de control. Algo tan pequeño como la lengua puede tener un tremendo poder, ya sea para el bien o para el mal. No podemos resolver el problema de un caballo revoltoso al mantenerlo en el establo, o el problema de un barco difícil de girar al dejarlo atado en el muelle. De la misma manera, aún un voto de silencio no es la respuesta final para una lengua impía. El fuego de la lengua ha sido usada para quemar muchos. Se le dice a los niños que los palos y las piedras pueden romper mis huesos, pero las palabras no me pueden herir. Pero esa rima de niños no es verdad. El dolor amargo de una palabra hablada en contra de nosotros nos puede dejar el dolor durante toda una vida, mucho más que lo que dura un hueso en sanar. Lo que otros nos dicen y lo que nosotros decimos a otros puede durar toda una vida, para bien o para mal. El comentario crítico puede infligir una herida duradera en otra persona. El ánimo que se da en el tiempo correcto o el complemento puede inspirar a alguien por el resto de su vida. Proverbios habla de la persona que no se considera el poder destructivo de sus palabras. Proverbios 26, 18 y 19 dice: como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice: ciertamente lo hice por broma. Fíjese lo que dice
Proverbios 26:18. Verso 20 dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Entonces, Santiago repite el testimonio de Proverbios con respecto a la lengua. Proverbios 10, del 19 al 21 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. La plata escogida, la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Proverbios 12:25 dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Proverbios 16:24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Versos 7 y 8, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Un animal salvaje puede ser domado más fácilmente que la lengua. De hecho, Santiago nos dice que ningún hombre el espíritu humano tiene una capacidad increíble de sacrificio y dominio propio. Algunas veces escuchamos una historia de supervivencia desesperada en donde alguien se corta su propia pierna para librarse de este árbol que ha caído encima de él. Luego él conduce a un hospital para obtener tratamiento médico. Pero al mismo tiempo ese hombre no puede domar la lengua a la perfección. Pero se puede poner bajo el poder y control del Espíritu Santo. Podemos decir que solamente Dios mismo es más poderoso que la lengua humana. La lengua indomable es aún más peligrosa cuando consideramos el veneno mortal que puede entregar. Una mujer vino una vez con John Wesley y dijo que ella sabía cuál era su talento y dijo, yo pienso, mi talento de parte de Dios es el de hablar lo que hay en mi mente. ¿Sabe qué respuesta le dio John Wesley a esta mujer? Yo creo que a Dios no le importaría que entierres ese talento. El hablar todo lo que se nos viene a la mente no es sabio, es un hablar venenoso. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas?
Hermana Carmen, pastora Sara, ¿todo bien? Si me repite, ¿qué capítulo era del versículo 7 y 8? ¿Era de Proverbios? ¿Cuál? Dijo que era dominada por naturaleza humana. Santiago. Y Santiago era. Ah, porque yo decía en Proverbios no lo encuentro. Santiago 3, 7 y 8. Había escuchado el capítulo. Escuché 3 del versículo 7 y 8. Ahí es bien. Porque se le cortó a usted, pastor. Se le cortó un poquito. Válgame Dios. Bueno. Sí. ¿En qué iba? Ya ni me acuerdo. Fíjese, santo. Vamos a hacer una pausa aquí. Esta mujer viene con John Wesley y le dice, yo pienso mi talento de parte de Dios es el de hablar lo que hay en mi mente. Ay, Dios. ¿Sí me escuchan ahí? Se me apagó la... Se me apagó la tableta. Mil disculpas. Yo creo que a Dios no le importa. No le importaría que entierre ese talento. El hablar todo lo que se nos viene a la mente no es sabio, es un hablar venenoso. Verso 9 al 12. Con ella bendecimos, Santiago 3, 9 al 12. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Sabe? La lengua puede ser usada para el llamado supremo. Con el cual bendecimos al Dios y Padre. Y puede ser utilizado para la maldad más baja, con el cual maldecimos a los hombres. Pero en aquellos que hemos nacido de nuevo, no se debiera de decir que de una misma boca que de una misma boca proceden bendición y maldición. Esto no debe ser así.
nuestro hablar debe de ser, debe estar consistentemente glorificando a Dios. No debiéramos de usar un tipo de vocabulario o tono para hablar en la iglesia y un vocabulario y tono diferente en nuestra casa o trabajo. Como una fuente de agua, nuestra boca no debiera echar por una misma abertura agua dulce y amarga. Santiago aquí apunta hacia una imposibilidad fundamental de dicha contradicción. Si frutos malos o agua amarga continúan en salir, esto significa que no hay contradicción. El árbol es malo y la fuente es mala. Jesús enseñó que las palabras de un hombre son una revelación confiable de su carácter interior. Lo que decimos indica lo que somos. Fíjese, Mateo 12, 34 y 37. Generación de víboras. Fíjese cómo le dice. Ay, Señor. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca cosas buenas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Verso 13 de Santiago 3. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia manera. ¿Sabe una cosa? La sabiduría no solamente ¿Sí me escuchan? Se corta un poquito, pastor. Pido disculpas. Ya se solucionó. La sabiduría no es solamente conocimiento almacenado en la cabeza. La verdadera sabiduría y el que es entendido se mostrará en nuestras vidas por nuestra buena conducta. Sus obras en sabia mansedumbre. El que es verdaderamente sabio
es evidencia por su manera mansa. Aquellos que hicieron sus buenas obras en una forma diseñada para atraer atención hacia ellos, muestran una falta de sabiduría. Por eso, si usted estuvo en la clase, en el libro de Santiago, capítulo 1, recuerde lo que dice: si hay alguno de vosotros que esté falto de sabiduría, pídala a Dios sin juzgar. Verso 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Estos son lo opuesto de la mansedumbre de sabiduría que se mencionó en el verso 13 de Santiago 3. Todo aquel que muestra celos amargos y contención no debería de engañar a nadie, especialmente a ellos mismos, sobre los sabios que son. Ellos muestran, perdóneme usted, una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué? Porque su sabiduría es más característica del mundo, la carne y la maldad, en lugar de Dios. El fruto de esta sabiduría es simple perturbación y toda obra perversa. La sabiduría del mundo, la carne y del demonio pueden ser capaces de cumplir cosas, pero siempre su fruto final será perturbación y toda obra perversa. Santiago 3, 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aleluya. La sabiduría de Dios también tiene frutos. Santiago aquí está exactamente definiendo lo que significaba la sabia mansedumbre de Santiago 3, verso 13. Primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Sabe una cosa? El carácter de esta sabiduría es maravillosa. Está llena de amor. Está llena de un corazón de entrega.
consistente con la santidad de Dios. Y el fruto de justicia se siembra en paz. Este fruto es como una semilla, el cual llevará fruto mientras se muestra aquello que hacen la paz. Está llena de amor, de un corazón de entrega consistente con la santidad de Dios. Ese fruto es como una semilla, el cual llevará fruto mientras se muestra aquello que hace la paz. Amén. Es como si usted tuviera una semilla de aguacate, una semilla de naranja, usted la siembra y usted dice, yo sé que esta semilla me va a dar fruto. Amén. Me va a dar un árbol de naranjas, de aguacate. ¿Y qué más? ¿Ah? ¿Y qué voy a ver? Lo que coseché. Amén. ¿Por qué? Porque yo sé que donde estoy sembrando una semilla, van a venir bendiciones de parte de Dios para mi vida. Demos de gracia lo que recibimos de gracia. Amén. Y este carácter de sabiduría es maravilloso. Está llena de amor, de gracia, de un corazón de entrega, de bendición. No sé si tienen alguna pregunta o quieran que nos vayamos con un repaso del capítulo 4. Pastor Brian. Y sería bueno continuar, sí, sí. Bueno, vámonos, capítulo 4. Vamos a estar estudiando de los versos 1 al 3. Pero primero quiero orar y luego empezamos con el capítulo 4. Señor, cuán importante es saber, Señor, que podemos bendecir, Señor, que podemos dar buenos frutos, Señor, sin incertidumbre, sin hipocresía. Señor, pero sabemos que este carácter de sabiduría es maravilloso, Señor, porque consiste con la santidad contigo. Señor, ese fruto, Señor, es una semilla, el cual llevará fruto, Señor, para compartir con otros, para ser de bendición con otros. Espíritu Santo, gracias
Señor, porque a través de este mensaje, Señor, estás poniendo semillas de bendición sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Capítulo 4, verso del 1 al 3. Y el tema de esta noche, que lo vamos a estar llevando también el próximo jueves, se titula La humilde dependencia de una fe verdadera. Santiago capítulo 4, verso 1 y 3, dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Qué fuerte exhortación, ¿no? Santiago describe con precisión las contiendas entre los cristianos en los términos de guerras y pleitos, y muy seguido las batallas ocurren entre los cristianos, son amargas y severas. ¿Sabe que la fuente de guerras y pleitos entre los mismos cristianos siempre es la misma? Hay alguna raíz de carnalidad, una guerra interna dentro del creyente con respecto a las lujurias y la carne. Si dos creyentes, ambos caminando en el Espíritu Santo de Dios, el uno hacia el otro, puede vivir con guerras y pleitos entre ellos. Es como lo que vemos. Santiago pareció estar más molesto por el espíritu egoísta y de amargura de los pleitos que de los derechos o los males de varios puntos de vista. Los tipos de pasiones que llevan al conflicto son descritos. Las pasiones llevan al conflicto. La ira y la ansiedad llevan también al conflicto. Fíjese, de nuevo Santiago, el apóstol Santiago, mira hacia el sermón del monte cuando él utiliza matáis para expresar más que un asesinato actual, pero también como una condición de dentro del corazón, el cual se muestra por nuestra ira en lo exterior. Amén. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. Y dice: ¿no oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga,
necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto en el infierno de fuego. La palabra asesinar es alarmante. Y tiene la intención de alarmar. Santiago buscó el forzar a sus lectores que se dieran cuenta de la profundidad de la maldad en su odio amargo hacia los demás. Yo le voy a decir por qué. La razón de que estos deseos destructivos existe entre los cristianos es porque ellos no buscan a Dios en su necesidad. O cuando ellos piden a Dios con motivos puramente egoístas. Para gastar en vuestros deleites. Ese mismo verbo usado, o es el mismo verbo usado, perdónenme usted, para describir el derroche innecesario del hijo pródigo. ¿Se recuerda la historia del hijo pródigo? Lucas 15. Versículo del 11 en adelante, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su dedo, en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino,
Llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estarás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Qué vemos en la historia del hijo pródigo? Lo malgastó todo. Amén. ¿Pero qué dice el verso 14? Y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre y comenzó a faltarle. ¿Sabe que los deseos destructivos persisten aun cuando oramos? Debido a que nuestras oraciones pueden estar centradas en la satisfacción propia. Debemos de recordar que el propósito de la oración no es la de persuadir a un Dios renuente para que haga lo que pedimos. El propósito de la oración es la de alinear nuestra voluntad con la de Él y en el compañerismo con Él. El pedirle a Él que cumpla su voluntad en la tierra. Mateo capítulo 6, verso 10. Dice, parte del verso, desde el verso 9. Díganme cuando ya lo tengan. Gracias, Señor. Dice de esta manera: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sabe que el propósito de la oración es alinear nuestra voluntad con la del Señor, en compañerismo con Él? Es el pedirle a Él que cumpla su voluntad en la tierra. Permítame hacer esta oración. Señor, qué difícil fue para el hijo pródigo, Señor, haber malgastado la fortuna de su padre, Señor, y haber pasado por hambre. Señor, y qué difícil que lo gastó todo. Pero, Señor, este hijo pródigo vino con un corazón arrepentido ante su padre y le dijo: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, muchas veces así nos sentimos nosotros. Señor, cuando vemos que somos como ese hijo pródigo. Pero Padre, tú en tu gran misericordia nos perdonas, nos abrazas. Señor, y siempre estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 4, del 4 al 5. Ay, ay, ay. Una reprensión de compromiso. Este tema está fuerte. No sabéis. Fíjense lo que dice. Oh almas adúlteras. Ay, Señor. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra quién? Contra Dios. Uy. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Esta es una reprensión del vocabulario del Antiguo Testamento. Dios habló de esta manera en el Antiguo Testamento cuando su pueblo fue atraído a ciertas formas de idolatría. Jeremías capítulo 3, verso 8 y 9. Vamos a estar viendo varios textos. Ay, 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 ay. Dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, ya lo había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada con la piedra y con el leño. Ezequiel capítulo 6, verso 9. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Ahí mismo en ese capítulo, en ese libro, perdón,
Ezequiel 16:32. Usted lo puede leer, pero se lo leo si gusta. Sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe ajenos. Ay, ay, ay. Ezequiel 23, verso 37. Usted lo puede leer cuando tenga oportunidad. Oseas 3:1. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Ay, ay, ay. Colosenses, capítulo 3, verso 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Sabe una cosa? Voy a brincar un poquito hacia adelante. Santiago reconoce que no podemos ser amigos del sistema del mundo en rebelión en contra de Dios y ser amigos de Dios al mismo tiempo. Mateo 6:24. Y eso es lo que dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a qué, y a las riquezas. Aún, aún el deseo de ser amigo del mundo se pone a sí mismo en enemistad con Dios. La presencia que mora en el interior del Espíritu Santo tiene un anhelo celoso por nuestra amistad con Dios. El cristiano que vive comprometido no puede dejar de estar condenado por ello. La segunda parte se las dejo para el próximo jueves. Preguntas del capítulo 3. Del libro de Santiago. Pastor Brian. No, preguntas no, la verdad que muy, muy aclaratorio todo lo que predicaste y muy enriquecedor, la verdad, una bendición. Santiago es tremendo, ¿no? Porque era un tiempo que la iglesia estaba aprendiendo, que la iglesia estaba siendo adoctrinada y bueno, muchas veces hablamos de Santiago, de todos los temas que toca, ¿no? La lengua, la fe, así que bueno, la verdad que una bendición.
Amén. El próximo jueves, no se lo pierda. Hay unas cosas que no quise decir en YouTube, pero es un poquito fuerte el tema. Permítame nada más despedir la transmisión de YouTube y se las digo para que no salga en red social. Vamos a despedir a los hermanos de YouTube. Señor, tu palabra ha sido hablada, Señor. Padre, qué fuertes estos dos temas. No queremos hacernos tus enemigos. Queremos ser tus mejores amigos. Gracias, Señor, porque, Padre, tú nos amas con amor eterno y nos prolongas misericordia. Señor, te pedimos, Padre, que esta palabra quede como una semilla sembrada en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a los de YouTube. Nos quedamos fuera de red social. Pastor, ¿iba a comentar algo? No, simplemente de que Santiago, la verdad que fue uno de los siervos que asentó las bases en temas tremendamente doctrinales que sirven para, mira, estamos en pleno siglo XXI y sin embargo la palabra no vuelve vacía, como dice, ¿no? Es tremenda, ¿no? Porque sigue habiendo gente que habla mal, gente que por ahí con su boca está glorificando a Dios, pero toda la semana es una cloaca, ¿no? Una doble vida, ¿no? Y a veces vemos esas caricaturas que hacen, memes, ¿no? Que la persona tiene, en su lengua tiene como una víbora, ¿no? Pero bueno, que Dios nos guarde a que podamos ser personas íntegras y que siempre nos guardemos de eso. Y la gente que muchas veces está en esa situación, que Dios las convierta, ¿no? Porque están ahí, van a la iglesia, congregan y todo, pero en cuanto pueden tiran su veneno y bueno, hacen desastre. Pero bueno, sabemos que Dios es poderoso, nos da discernimiento y bueno, que las personas puedan cambiar, ¿no? A pesar de que tienen su libre albedrío, pero el Espíritu Santo puede obrar, ¿no? Puede entrar ahí en esa persona y cambiarla, ¿no? Así que bueno, sí, está lleno de eso. Las iglesias están llenas de esa gente. Pero bueno, Dios es más poderoso, ¿no? Amén. Así que no, a los hermanos de YouTube, hasta el próximo jueves.